Hola, buenas tardes para todos nuestros amigos de Rigorífico Poesía. Pedimos excusas por estos inconvenientes tecnológicos, pero en este momento ya hemos solucionado el tema que teníamos. En este momento vamos a mirar por aquí para enviar la invitación a nuestro invitado del día de hoy. Por aquí ya está. De esa manera poder iniciar la tertulia en Rigorífico Poesía. Hola Andrés, qué bueno tenerte por aquí. Ahora sí parece que se solucionó el problema. Sí, era simplemente cambiar de celular. No sé qué pasó con el otro celular que habitualmente se utiliza para esto, pero bueno, eso es normal en la tecnología. Sí, suele ocurrir, por eso hay que confiar más en digamos que en lo que conocemos como la hoja y el papel, pero de todas formas, gracias Rigo por la invitación desde Tributa. Me agrada mucho aceptar esta invitación. Qué bueno poder tener invitados como Andrés el día de hoy en Rigorífico Poesía. Nuestro propósito es poder realizar un aporte a la sociedad y pues qué buen aporte el día de hoy con Andrés Candela, un escritor colombiano. Es escritor y periodista. Eh, Hace 16 años vive en Francia, donde ejerce como docente de literatura hispánica para la Academia de Nantes. Futbolista frustrado, central número 2, diría Andrés. Ahora el balón gira en las letras, pues Andrés es columnista del periódico El Tiempo, corresponsal de noticias de Antioquia, novelista, cuentista y un apasionado por la fotografía y volar drones. Hoy estaré tertuliando con él sobre sus producciones literarias, su faceta como lector, columnista, corresponsal, docente, padre, esposo, hijo y, por supuesto, cómo del crujido de su rodilla derecha en uno de sus habituales juegos de fútbol surgió la sonora voz que le llevaría a su verdadero destino, hablar a través de sus manos, ser escritor. Bueno, Andrés, háblanos un poquito acerca Ay, de acabo de cómo. ver que se acaba de unir con nosotros el señor Felipe Aramburo. Sí, Qué bueno, es- bienvenido. saludos, saludos para el director Felipe que anda en estos días de reposo. Qué bien. Bueno, Andrés, cuéntanos un poquito acerca de cómo llegaste al arte, la literatura, la escritura, de la infancia y de ese amor por las matemáticas, que sé que amabas las matemáticas, te gustaba demasiado las matemáticas, y por eso traigo una cita de Álvaro Mutis, Que donde sí, dice lo me la siguiente, recuerdo haberla leído, sí. donde Sí. dice, su carrera literaria comenzó cuando el señor Castro Silva, Monseñor Castro Silva, rector del Colegio del Rosario, lo conminó a su escritorio para una audiencia dramática en la que, con la solemnidad que caracterizaba a este levita de corte bizantino, le dijo: no, mi querido joven Mutis, estas calificaciones no tienen presentación. Con ellas va a perder nuevamente su año. Mutis le respondió: Monseñor, usted tiene razón. Definitivamente yo no tengo tiempo para estudiar. Tengo tanto que leer, tanto que aprender, pero no en estos libros de álgebra y trigonometría. Entiéndame, por favor, monseñor. Esto se adapta perfectamente al perfil de nuestro invitado, ¿no? Digamos, yo lo escribí hace mucho tiempo, ¿sabes? Digamos que esa catarsis la escribí para la revista Soho, de cómo había sido mi paso por el colegio. Incluso aún me atacan las pesadillas de estar todavía en clases en el colegio y es lo más horrible que me puede ocurrir. Pero yo lo que sí sabía hacer en los exámenes de matemáticas era firmar la hoja y comenzar a buscar quién me iba a ayudar. Nada más. Claro que sí. ¿Y cómo fue esto, Andrés? Por un lado, el padre, por el otro, la madre, uno un poquito más rígida, el otro como entendiendo Mm. a su hijo de que hacía sus poemas por allí, los escondía tímidamente. A ver, digamos que, por ejemplo, con mi mamá, ella tenía la costumbre siempre, todos los días después del colegio, un dictado, un dictado, un dictado. Y a mí ya me tenía hasta el copete los dictados del libro de mi mamá y se lo escondía. Se lo escondía, lo encontraba hasta que una vez logré que el libro quedara totalmente escondido y nunca más encontramos el condenado libro. Pero de todas formas, esas historias se van quedando. Esa verdaderamente es atacar
la pereza de un niño, no querer hacer las cosas, definitivamente tiene sus recompensas y eso se va dando con el fruto y eso queda. Y luego mi papá era un poco más persuasivo, era menos rígido, era un poco más persuasivo y él dejaba los libros en mi alcoba simplemente para ver si yo los leía y bueno, y al final resultaba por intrigarme, los leía, pero él sabía, yo pienso que hay que saber inculcar el hábito de la lectura y el hábito de la lectura se inculca como la persona, uno no puede entrar a correr una maratón, 42 kilómetros en un solo día. Uno tiene que comenzar a ensayar con 5 minutos, 10 minutos y así poco a poco. Y de esa forma lo ensayaba él. Primero me dejaba las revistas Selecciones en esa época, leía pequeños artículos y así poco a poco hasta que me iba dejando libros. Qué bien. Bueno, Andrés, pero ¿cómo fue ese salto del charco, como diríamos coloquialmente, a Francia? ¿Qué hacías aquí en Colombia cuando te fuiste para Francia? ¿Cómo empezaste allí? ¿Los momentos más difíciles, los momentos más felices? Cuéntanos un poquito sobre esta experiencia, estos 16 años que llevas en Francia. A ver, yo llego a Francia, mi hermana ya estaba instalada en Francia, estudiando, ya estaba terminando, si la memoria no me traiciona, ya estaba terminando ya la maestría en Derecho, en Ciencias Políticas. Eh, yo llego a Francia, pero literalmente algunas veces lo he dicho con un poco de humor, a mí no me firmaron un diploma, a mí me firmaron una extradición. Yo me gradué un jueves 17 de septiembre del 2004 y al martes de la semana siguiente estaba en París. Entonces no hubo como esa posibilidad de asimilar grado ni nada de eso. Inmediatamente graduado, después de la práctica, aterricé en París y bueno, y ahí en París ya comí. Pero en París me ocurrió algo muy, muy particular. Y es que al momento de pisar París por primera vez, yo me doy cuenta, sin negar definitivamente los lugares de los cuales uno viene, pero yo llego a París, llego a Francia y tengo como esa sensación de saber que he llegado a mi casa, que este lugar en el mundo es mi lugar. Y sin ningún problema, pues bueno, sin ningún problema de muchas vicisitudes y todo lo demás, como cuando uno llega como estudiante, pero bueno, poco a poco me fui adaptando y me sigo adaptando, porque uno se tiene que seguir adaptando tanto como a la cultura, como a la idiosincrasia en muchos aspectos, pero bueno, cada vez viene siendo menos difícil. El asunto es que yo llego y yo sé que yo quería escribir. En esa época en Medellín, cuando jugaba fútbol, cargar poemas de Mario Benedetti, Lorca y todo eso, sin ser una descripción muy peyorativa, pero no lo miraban a uno como el verdadero futbolista. Miraban como este está aquí fuera, fue como mosco en leche, pero de todas formas me gustaba la poesía, me gustaba leer poemas, poemarios y todo eso, entonces hay algo de todas formas de las letras que ya estaba como instaurado genéticamente o, o por los dictados que ya estaba en mi personalidad. Qué bien, y por acá hacen un comentario muy bonito, sí, dice, ya había rumbeado mucho, entonces que iba a celebrar. Bueno, hay una frase que yo recuerdo de Antanas Mocus cuando estuvo allí en Francia, y él dijo, recuerdo una de mis peores noches en Francia, había utilizado el baño y olvidé bajar el agua, y un empleado de la universidad me dijo, usted allá en su país puede dejar el baño así, pero aquí no. Y yo lloré humillado en mi nacionalidad. Como colombiano sentí que había hecho quedar mal a mi país. También me dije, ¿cuántos años faltarán en Colombia para que un trabajador de una universidad se atreva a decirle a un muchachito, baje el agua, que yo no estoy aquí para bajarla por usted? Más allá, Andrés, de siempre uno escucha a las personas que dicen, no, yo extraño de Colombia la Navidad, la festividad, la alegría, el colombiano y demás, pero ya que llevas 16 años en Francia, ¿alguna anécdota en particular que tú digas como esto es algo que va en la genética colombiana y yo quiero mantenerlo aquí en Francia y enseñarlo, por ejemplo, a mi hija y transmitirlo como un legado?
No tanto como la idiosincrasia, no tanto como la idiosincrasia sudamericana. Hay un aspecto muy relevante ya y es el idioma. Cuando tengo la oportunidad de ir a Colombia, cuando tengo la oportunidad de ir a España, uno siente que se relaja un poco cuando ya está en su lengua materna. No, y no está como esa añoranza de querer estar allá con los suyos y todo lo demás. Al fin de cuentas, yo había decidido vivir aquí y me adapté y me integré y me sentí muy reflejado con ciertos hábitos y ciertas costumbres. Sentí que era parte de mi personalidad, de lo que de todas formas, de lo que yo buscaba. Entonces, pero pero algo que yo dije, sobre todo el idioma. El idioma es algo que uno de todas formas, el idioma materno, la lengua materna, uno la lleva a todas partes y hoy en día, bueno, uno en el trabajo, en todo, tengo que estar constantemente en otro idioma, pero yo al momento de escribir y en mis clases y de todo, obviamente impera lo que es la lengua. Rigo se fue. Ah, volvió la conexión, Andrés. Ok, ¿en qué parte se nos cortó? Que el idioma, esa lengua materna y demás, cuando ibas a España y demás, como esto es algo que pretendes pues como reflejar y transmitir a tu hija. Sí, sí, para mí de pronto el idioma es lo que es más relevante, ya de pronto como en cuestión de idiosincrasias y todo eso, no, por fortuna nunca me he sentido, nunca me llegué a sentir humillado en ciertas circunstancias a nivel, existen las anécdotas a nivel idiomático, pero nunca llegué a sentirme humillado por los franceses, para nada, en lo absoluto, por el contrario, ha sido, digamos, sí, una nación que aprecio, que hoy en día absolutamente quiero mucho y me identifico con ellos en muchos aspectos. Muy bien. Bueno, ahorita, Andrés, hablemos acerca de cómo ha sido esa faceta como columnista en el tiempo, cómo fue la llegada allí al periódico El Tiempo. ¿Esto fue una recomendación? ¿Te hicieron una prueba como cualquier empleado? Cuéntanos un poquito acerca de esto, cómo funciona este tema editorial. Eh, Estaba viendo algunas de las apreciaciones que pasan rápidamente ahí. Eh, no, eh, yo escribo la novela Madrid y yo. La novela que se publicó con Planeta, en ese entonces el periódico El Tiempo era aún de Planeta. Y yo en Planeta les pregunto y les digo que me gustaría ser columnista, que quiero ser columnista. Yo ya había sido columnista para un periódico en Nueva York, entonces, pero yo quería ser columnista para El Tiempo. Entonces, bueno, digamos que en ese momento hubo la posibilidad, hablaron con uno de los directores, era Planeta, y entré, y sin exagerar, a más tardar a los 15 20 días vendieron, El Tiempo fue vendido al nuevo dueño, pero bueno, logré quedar ahí. Y quería ser columnista porque pienso que uno como escritor, uno publica un libro, se sale al mercado y la gente lo puede olvidar, mientras que si uno constantemente está escribiendo textos, columnas de opinión, reportajes y todo este tipo de textos, uno va a estar dentro de la memoria de las personas, normalmente habitual. Qué bien. Y dentro de los referentes columnistas y demás, como cuáles podrías mencionarnos algunos referentes que admires y demás,
y por qué, tal vez su manera de escribir, su manera de decir las cosas. Eh, Hay una anécdota muy interesante, que yo recuerdo con mucho aprecio. El primer columnista que me recibió, que me escribió diciéndome, dándome la bienvenida, fue el desaparecido Oscar Collazos. Él me escribió, me dijo, ya he visto algunas de tus columnas, me gusta tu forma de enfocar las cosas, los momentos, la sociedad, todo. Luego, un tiempo después, bueno, yo continué y tiempo después, Daniel Samper padre dijo que él se iba. Entonces ahí obviamente se armó una pelea de lobos por ese espacio que dejaba Daniel Samper. Domingo, que obviamente los columnistas más reputados son los de los dominicales, y yo dije, no, esta pelea yo la miro desde la barrera porque aquí yo no tengo ni con qué pelear para que me dejen los domingos. Entonces vi que el primer domingo, después de Daniel Samper, hizo la primera aparición Mauricio Vargas. Segundo domingo, nuevamente Mauricio Vargas. Tercer domingo, nuevamente Mauricio Vargas. Y yo dije, no, a Mauricio ya lo dejaron. Entonces le escribí un correo muy formal felicitándolo, diciéndole, bueno, veo que el espacio de Daniel Samper ya te corresponde y todo lo demás. Mauricio me respondió muy cordialmente también, diciéndome lo mismo que me había dicho Oscar Collazos en su momento, que le gustaban mis columnas, y de ahí surge una muy buena amistad en la distancia, y lo admiro y lo he admirado porque recuerdo que siendo muy mal estudiante, de todas formas me gustaba leer mucho de periodismo, leía una revista, Cambio 16, que llevaba mi papá a la casa semana, y eran revistas donde, por ejemplo, Mauricio ya era director y yo leía sus textos, sus columnas. Había leído Noticia de un secuestro, donde él es protagonista en una parte de esa novela. Pero de todas formas, poco a poco, con el tiempo, nos va haciendo amigos, algunos como Ricardo, como Esteban Costaín, la Wikipedia Costaín, no sé si lo has leído. Entonces, sí, poco a poco, sí, y poco a poco ya fuimos haciendo amistades con varios de ellos. Qué bueno toda esta anécdota. Ahora, uno siempre en los columnistas de opinión, pues hay unos que son de la parte artística, bueno, cultural, deportiva, pero yo pensaba, por ejemplo, los columnistas de opinión política o económica debe ser un poquito más estresante por las posturas políticas o económicas que se pueden dar a la hora de emitir una opinión, y más si, por ejemplo, va en contra de aquellos personas que están detrás de las editoriales y que apoyan con recursos económicos a X candidato para llegar a un puesto público. ¿Cómo es esta perspectiva? Hay eso es un pensamiento muy generalizado, y no es malo tenerlo. Pero verdaderamente cuando uno ya está como dentro de ese grupo de columnistas, uno se da cuenta que ese sí es un espacio que se respeta a rajatabla, porque es la opinión de una persona, y muchas personas se pueden ver reflejadas con esta opinión. Y muchos columnistas tienen su público. Y esos mismos columnistas tienen personas que las van a atacar, pero es así. Entonces, para el periódico, para cualquier periódico, es vital respetar este espacio. Yo considero precisamente que el tiempo, hablo a título personal, el tiempo en ese aspecto respeta absolutamente la opinión de todos los columnistas, y lo digo en mi caso, por ejemplo, cuando el proceso de Juan Manuel Santos, yo sé que yo ataqué infinidad de veces el proceso de Juan Manuel Santos de Paz, nunca estuve de acuerdo en la forma como se ejecutó este proceso, y mucha gente decía, periódico santista y todo lo demás, y nunca hubo una mordaza por parte del periódico a mis columnas. Bueno, qué bien ello de que no haya pues la censura, ¿no? Ahora, No, hay no, una de no. las columnas que yo he leído que se llama No soy un hombre de religión, soy un creyente pecador. Y en esta columna, de una manera descriptiva, mencionas que estar entre eruditos, entre personas de la ciencia o del arte,
la mayoría de los amigos y demás son ateos o agnósticos, no creen en Dios y demás, pero he visto en las columnas de Andrés Candela que es un creyente, ¿no? Y como lo dices en la columna, soy un creyente pecador, y allí se hace un paso por diferentes obras que han marcado la vida en esta faceta como de Profundis, de Oscar Wilde. Se menciona el libro que escribió en su momento Benedicto XVI, el libro Jesús de Nazaret. Mencionas que no entendiste un carajo, por decirlo coloquialmente, y aprendiste o entendiste más en el libro de La puta Babilonia de Fernando Vallejo. Y también se hace Exacto. alusión a este maravilloso libro de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es esa relación con personas alrededor que no creen, agnósticos o ateos, y sin embargo mantener esa postura de que hay una deidad o un ser superior o sobrenatural? En ese aspecto hay algo muy relevante, Rigoberto, y es que yo no soy un evangelizador, no tengo la paciencia para evangelizar a nadie. Yo creo por convicción, pero también tengo infinidad de preguntas, como las tienen todos los ateos, muchas preguntas, y en eso digamos que hay una conjunción de sí, tenemos muchas preguntas, pero mi punto de vista es, el ateo se va a seguir torturando con sus preguntas. Yo digo, bueno, tengo las preguntas, pero no soy un evangelizador, y los escucho y pienso. Y entonces el no convertirme en un evangelizador me permite escucharlos, pero si yo soy un evangelizador, si me convierto en un inquisidor, me voy a torturar yo mismo. Qué bien. Y de hecho, pues una de las formas donde manifiestas que has sentido como esa mano protectora, por decirlo de alguna forma, entra en juego Confesiones de San Agustín, ¿cierto? E incluso la dedicatoria del libro que vamos a hablar más adelante, que está a puertas de publicarse y que recibiste una noticia muy importante durante esta semana, Exactamente. el verano indio. Entonces, coméntanos un poquito alguna experiencia relativa a esto. Perdón, se cortó. ¿Una experiencia sobre? Sobre la mano protectora, que dices que, por ejemplo, sirvió mucho en su momento Confesiones de San Agustín o de Profundis de Oscar Wilde, y de hecho tomas como una dedicatoria para Ah, colocar en el libro Aquel verano indio, que vamos a hablar más adelante. a ver, Confesiones de San Agustín tiene una particularidad y es que es un libro que donde uno lo abra y puede encontrar un mensaje, ya sea social, ya sea personal, ya sea psicológico. Entonces, ahí en ese aspecto uno dice, sí, esto se puede aplicar para mí, esto se puede aplicar para efectivamente para convertirme en mejor persona. Oscar Wilde en lo que se llama una encíclica laica, porque ha sido Juan Pablo II la catalogó como una encíclica laica de Profundis. Y este libro muestra definitivamente cómo ese papel de Jesucristo en la historia, con su amor y con todas sus doctrinas. Este tema de religión es bien complejo y yo siempre lo he dicho, yo no voy a entrar a hablar de religión, yo entro a hablar de creencia, esa creencia en la que verdaderamente siento dentro de mí. Y para mí, por ejemplo, lo que hablaremos más adelante es algo que yo quería manifestar, por ejemplo, cuando escribí la dedicatoria del libro que próximamente se publicará. Qué bien. Y finalmente, para pasar a otro punto, quiero terminar con esta cita que haces alusión en esta publicación, en esta columna del libro Los Hermanos Karamazov, que en su momento Ah, cuando lo leí, un gran libro, ¿no? Como 700, 800, 900 páginas, no recuerdo, pero paradójicamente citas a Benedicto XVI, y en algún momento leí que Los Hermanos Karamazov es uno de los libros preferidos de Benedicto XVI. Y la cita exactamente. de este libro de Dostoyevsky es: déjame ser vil y rastrero, pero permíteme que bese el sudario que envuelve a mi Dios, pues Dios. aunque siga al demonio, sigo siendo hijo tuyo. Oh Señor, y te amo, y siento esa dicha sin la que el mundo no puede existir. Bueno, Andrés,
ahorita hablemos acerca de libro de cuentos que llegó a Francia, Esta, ¿sí? Donde hay una columna. dame un segundo, Rigoberto. Esta cita de los hermanos Karamazov, mucha gente dice, ¿para qué confesarse? Para qué ir a confesarse? Y es una pregunta muy, sí, pues, hacerse esa pregunta es muy legítimo. Pero el asunto es, yo me confieso, pero asumo mi condición. Tengo que asumir mi condición humana, que es como de todas formas sé que voy a ser vil y rastrero. Y asumo esa condición. ¿Por qué voy a ser vil y rastrero? Porque no tengo voluntad. Es así de simple. Bueno, qué bien. Estábamos, para retomar el otro punto, llegó un momento donde un gran amigo, William Navarrete, escritor cubano, que esperemos que podamos tenerlo prontamente en Rigorífico Poesía para poder compartir con él. Esperemos que sí. Llega a Francia en el Paseo del Libro, como le dicen allí, ¿cierto? Lo que sería la feria del libro acá en Bogotá. Sí, Y el Salón del Libro de París. el Salón del Libro del París, exacto. Y hablemos un poquito acerca de esta antología de cuentos donde está Juan Gosaín, Constaín, Ricardo Silva, Diego Mejía, Mauricio Vargas y por supuesto pues nuestro invitado del día de hoy. ¿Cómo fue esta anécdota que en cuanto a estos cuentos? Es muy curioso porque digamos que las personas que hemos vivido en Medellín para el resto de las otras personas del país en Colombia, somos unas personas como sin ningún filtro. Somos unas personas muy espontáneas, que tengo entendido que esa es la impresión que se tiene. Pero cuando uno está delante de un cubano, uno se da cuenta que son personas con un desparpajo del carajo. Ellos definitivamente no tienen filtros. Entonces, yo conocí a William, pues él había comentado Madrid y yo en uno de sus artículos del Nuevo Herald. Y cuando me lo encuentro en el Salón del Libro de París, me dice, te estaba buscando. Y yo, ¿y para qué me estabas buscando? Para que digas sí. Entonces le digo, "Pues, ¿cómo que para que llegue así?" Y me dice, sí, te voy a llevar donde un editor que necesita un escritor colombiano y necesita varios escritores colombianos. Eso fue en el año Colombia-Francia, cuando hubo ese intercambio cultural. Entonces, y me presentó, no, o sea, todo fue así, literalmente como te lo estoy contando. Él me presenta el editor y me dice, este es el escritor que te va a conseguir los otros escritores. Y entonces me cogieron completamente descodificado. Yo dije, sí, sí. Y luego yo miré a Willan y yo le dije, pero, o sea, ¿cómo carajo voy a...? Y me dijiste, claro que sí, lo vas a conseguir. Estás en un periódico y simplemente proponerles. Entonces, bueno, ya después de haber dicho sí, haberle dicho al editor, en París, entonces entré a proponerle a Mauricio y a todos los que de un momento se fueron convirtiendo primero en colegas y luego en amigos, y ahí salió este libro de cuentos, que con este libro se hizo lo que fue el intercambio cultural entre Francia y Colombia. Bueno, y aquí dentro de estos 6 escritores que participaron allí, recuerdo gratamente a Juan Gosaín por su novela que me ha impactado mucho y se llama La balada de María Abdala. Genial esta novela para que la podamos leer. Ahora, hay algo, Déjame ver un segundo. Os lo estoy mirando por aquí en la biblioteca. Tengo el último de Juan, me lo mandó autografiado y todo. Muy buen libro también, un diccionario el diccionario, diccionario sí. de Vi. Sí, muy bueno también. Sí, un escritor, mejor dicho, la verdad que era como diríamos, ¿no? Coloquialmente. Sí, Ahora, Andrés, estos cuentos del español al francés, ¿sí? En ese intercambio cultural. Y yo recuerdo a Émile Cioran, ¿sí? Donde él decía, cambiar de idioma para un escritor es como escribir una carta de amor con un diccionario. Entonces, debe haber varias posturas, ¿sí? Pero yo recuerdo que he escuchado conferencias de Jorge Luis Borges, de Ernesto Sábato, y cuando ellos están hablando dicen, mire, es que en el español no hay una palabra que en el alemán es tal cosa y demuestra como mayor profundidad para uno expresar tal sentimiento o emoción. ¿Qué piensas en cuanto a esto a la hora de cambiar los cuentos del español al francés?
De todas formas, siempre hay una palabra que se asemeja a un sentimiento, a un momento, a una descripción. Y eso, y ese es el buen trabajo de un traductor. ¿Qué pasa? Que los traductores siempre deben ser, por ejemplo, si yo, digamos, tengo un dominio del francés, yo debo ser traductor del francés al español, porque el español es mi lengua materna, pero yo no debo ser un traductor de español al francés, que es mi segunda lengua, porque ya me va a costar más trabajo. Puedo hacerlo y tal vez lo haga bien, pero se necesita siempre que sea la lengua hacia la lengua materna. Esa es una de las claves para una buena traducción. Y en lo otro, pues, sí, hay frases y hay expresiones que, que uno dice, esta expresión tiene más fuerza en francés que en español. Yo, por ejemplo, yo digo, cuando yo llegué a París la primera vez, con el tiempo me di cuenta que hay una expresión con la cual me identifiqué mucho al momento de pisar París, y es decir, je suis arrivé chez moi, como verdaderamente llegué a mi hogar, llegué a mi casa, me puse mi alma en paz. Entonces, esto poco a poco lo va viendo uno cuando maneja los idiomas, pero también dicen que traducir es una traición, traducir es traicionar, pero no, hay personas que son muy buenos, muy buenos traductores, excelentes traductores, y logran que verdaderamente que se encuentre ese mismo ritmo que tiene la obra en su idioma original, pasado después al idioma de la traducción. Por ejemplo, volvemos a esa historia que contó muchas veces García Márquez cuando le traducieron la Cien años de soledad al chino. Yo estaba pensando precisamente en eso. Yo, venga, Sí, ¿cómo será leer a Gabriel García Márquez, un costeño, o sea, esas palabras tan castizas, tan propias de nosotros, en otro idioma que sí tendrán traducción o no? Coméntanos un poquito sobre esto. A ver, yo por ejemplo puedo hablar en el aspecto, con esta experiencia que tuve yo que he tenido de las traducciones en cuanto al francés y al español, pero si a mí me van a traducir al ruso, por ejemplo, yo tengo que tener absoluta confianza en el traductor, porque no tengo ningún dominio sobre el ruso. Entonces ya es una cuestión de confianza. O sea, cuando uno maneja el idioma en el que lo van a traducir, uno dice, esta palabra de pronto hubiera sido mejor así. Eso de pronto, eso te lo sugiero aquí al aire. Es una muy buena pregunta para William Navarrete, que es traductor de Naciones Unidas. Que bueno, la tendré en cuenta. Ahora, Andrés, hablemos de esta faceta de como corresponsal en Teleantioquia. En algún momento Ah, dijiste como no, yo voy a participar en televisión o voy a estar en televisión y demás, y terminaste allí metido en la pandemia haciendo reportajes y todo para Teleantioquia. Cuéntanos un poquito. eh, ay, yo no sé si Felipe todavía estará conectado ahí, que es el director. Sí, aquí Eh, está, aquí lo estoy viendo en vivo para que por favor no vaya a decir cosas malas. El asunto, me invitan. Hay dos aspectos muy relevantes. Me encanta hacer ediciones de video. Me encanta la investigación periodística, pero nunca había sido reportero. O sea, yo me siento a escribir una columna y yo estoy frente a mi computador y corrijo y borro y ya está. Y en el momento en el que se publica no se ve ningún defecto. Mientras que cuando uno está frente a una cámara, ahí sí la palabra tiene que ser mucho más rápida, mucho más rápida, mucho más rápida. Y esa conexión debe ser rápida y constante. Y yo, por ejemplo, veo mi primera reportería que hice se veía que tenía nervios, se veía que la cámara me estaba intimidando. La cámara me intimida a mí en este momento también, porque las entrevistas pues no son como muy agradables. Es muy agradable hacerlas, pero no es muy bueno responder. Y me gustaba ese aspecto y justo estábamos en un momento en el que sabía que había muchos temas que había abordar que había que abordar. Entonces yo comienzo a decirle al director, a Felipe, bueno, hagamos esto, hagamos esto. Y así poco a poco me quedé y bueno, y sobre todo porque me encanta hacer ediciones. Entonces eso fue como, ellos me movieron el cascabel y me embrujaron y ahí me dejaron.
Y al rancho, como dice en el reportaje, ¿no? En Teleantioquia. Es exactamente, yo me les metí al rancho, exactamente. Sin embargo, la primera vez que me invitaron para dar un informe, para decir cómo estaba la pandemia en Francia, hay algo que fue muy grato, que fue la presentación que hizo Felipe después de 16 años de estar viviendo aquí en Francia. Felipe dice, bueno, y saludemos a un amigo de esta casa. Y yo dije, oh, bueno, por lo menos todavía me recuerdan. Qué bueno. Bueno, Andrés, ahorita hablemos acerca de la faceta como docente allí en Francia, de cómo ha sido esta experiencia, la formación más que como docente, como alumno, porque el primer alumno es el docente o el profesor. ¿Cómo ha sido alguna anécdota que recuerdes especial y que nos quieras compartir? Yo te hago esta pregunta, Rigoberto. Imagínate un tipo que fue mal estudiante toda la vida en el colegio y un momento a otro, Llegue una y referencia un, de esas a Francia. y de un momento a otro llega y por ejemplo, una de las que más me impactó, se la recuerdo en este momento, cuando yo comencé como profesor de cátedra. Yo llegué al salón de clases, eran alumnos del segundo año de español, que personas que quieren ser o traductores o que quieren ser profesores de español. Yo llego y les digo, bueno, vamos a comenzar la clase y me dicen, no, usted no es el profesor. Y les digo, sí, yo soy el profesor. Y se fueron porque no creían que yo era el profesor. Y se fueron. Entonces me tocó ir a buscar al decano y decirle, los alumnos se fueron, no me creyeron. Entonces el decano me dice, bueno, sí, es que cabello largo, tenis, blue jean y llegas en bicicleta. Y yo, pero... y entonces el decano viene conmigo al salón y le dice, sí, él es el profesor. Y luego, después de la clase, me dice, de pronto dejarse un poco la barba, yo creo que serviría para que crean que es el profesor. Esa fue una de las primeras anécdotas. Luego sí, hay muchas, pero definitivamente uno cuando ha sido mal estudiante, uno imagina el profesor que a uno le gustaría, porque yo tuve esos profesores que me motivaron y me cautivaron, profesores que me incitaron a leer, que me incitaron y me empujaron a escribir, incluso en el colegio. Entonces, uno hace como memoria de esos profesores y sirve mucho en la experiencia. Bueno, dentro de las diferentes obras que he estado indagando, ¿sí? Como investigador allí, Sabuesos, he visto la particularidad de las mujeres en las diferentes novelas y escritos, y allí recordé una columna que se llama Mujer, ¿hasta cuándo?, que publicaste en El Tiempo, y esto me hizo recordar una entrevista de nuestro escritor colombiano Fernando Soto Aparicio, donde él hablaba de la importancia de la mujer, porque los que hemos leído, sí, a Fernando Soto Aparicio vemos constantemente en sus obras la relevancia, sí, y el protagonismo que tienen las mujeres en sus diferentes libros. Y él decía, recrear una mujer en el universo escrito ha sido lo más difícil para mí, no por lo que ustedes quieren o aman. La dificultad está en identificar y plasmar el cómo aman, cómo piensan y el cómo lo hacen, algo mucho más complejo e interesante que la maraña de pensamientos patológicos de un hombre, porque desde mi lánguida percepción masculina, una mujer ama con el tamaño del mundo, se desenamora con la intensidad de un infierno y la furia de toda su legión. ¿Cómo es ese proceso a la hora de escribir sobre las mujeres y colocarlas como protagonistas, ¿no? Por ejemplo, la novia o la mujer que está enamorada del libro que va a salir recientemente, El Torero, Miguel, o la No, ese es de negra en el Madrid y caso yo, de Virgilio. Madrid y yo, que es, sí. En Madrid y yo, eh, hay una descripción que verdaderamente no vamos a generalizar para que no nos vayan a crucificar en el Me Too. Eh, en un momento dado, una descripción de una mujer es una mujer que se pregunta a sí misma
¿Qué me hace falta a mí para poder enamorar a ese hombre? Es más como, puede ser como el diálogo, la introspección que tiene una mujer. Un hombre, el hombre sí o sí, de todas formas, no lo podemos negar, es un poco más básico, más instintivo y a veces no se hace este tipo de preguntas o si se las hace de una forma pero no tan elaborada, pienso yo, sin atacar ni al uno ni al otro. Pero es difícil cuando uno se mete en la piel de una mujer como un personaje. A veces es complejo y es cuando uno tiene que entrar a hacer preguntas a diestra y siniestra para saber cómo piensan, qué piensan. De todas formas, las mujeres ellas tienen una condición, manejan el tiempo mucho mejor que nosotros. Mejor que nosotros. Tienen digamos que un reloj biológico más elaborado que el que nos dieron a nosotros. Bueno, y precisamente de esta novela, de Madrid y yo, la segunda novela que publicaste, cuya portada es el toro, aquella persona que de una mirada rápida pensaría que es una apología a la tauromaquia, ¿sí? Pero pasa lo contrario, ¿no? En este capítulo que uno lee del libro, que está en la editorial Planeta, ¿no? Madrid y yo, donde Miguel lo que hace el día de sus cumpleaños, que cumple 40 años, es totalmente lo contrario, deja vivir al toro y hay Sí. una frase aquí que me llama la atención que dice, el caballo le hizo el quite de lado pasando el toro de largo y el jinete le lanzó pétalos sobre el lomo. A toda tu grandeza, dijo el picador. Entonces, hablábamos en otra oportunidad que lo que te interesaba de esto de la tauromaquia es como la parte teatral, la parte como todo la música o el baile que hay entre el torero, la parte, el significado. Cuéntanos un poquito sobre esto. A ver, yo, yo pienso que uno no puede ser muy radical en ciertas posiciones y yo no puedo ser radical en el momento de decir no más a la tauromaquia. Me parece que el espectáculo como tal, antes de lo que se llama la puya y las banderillas y la muerte al toro con una espada, me parece que es un espectáculo interesante, me parece que es un espectáculo cultural. Por ejemplo, cuando miramos lo que son los encierros de San Fermín, las personas están en las mismas condiciones del toro y la gente se divierte viendo esto. Entonces yo digo, ¿por qué no sí, una corrida de toros donde simple sea, por decirlo de alguna forma, sea una competición física, a ver quién se cansa primero, si el torero o el toro? Ya está, nada más, sin matar al toro. Es así de sencillo. Pienso que es desde la forma en la que se puede equiparar esta, este, todo esto que se viene diciendo en cuanto a anti la tauromaquia y todo lo demás. Pero uno no puede ser muy radical en ciertas posiciones y es una fiesta y hay con muchos colores y buena música y todo. No estoy de acuerdo, reitero, lo que es la banderilla y muerte al toro. Ahí sí me pongo en la misma posición de los antitaurinos. Esto siga existiendo, van a existir los antitaurinos. Pero si eso no existe, ¿por qué no? Puede ser un espectáculo. Por ejemplo, en Francia, o sea, hay en la parte del sur de Francia hay parte en donde se hacen las corridas, pero no se mata al toro y de todas formas hay público. Excelente, sí. Bueno, aquí me percaté ahorita de una frase, ¿no? Esa cita fue del texto de la columna de Mujer, ¿hasta cuándo? Que realizaste allí, ¿cierto? Y confundí allí con Soto Aparicio, pero la frase de Soto Aparicio, ¿sí? Para acompañar esta parte de la columna tuya es, la mujer es un ser complejo por excelencia, fue lo que mejor le quedó hecho a Dios en ese proceso de armar el mundo, y es de una gran riqueza interior, para la maldad, para la bondad, para la ternura, para el pecado, para la gracia, para la salvación. De manera que las mujeres llenan las páginas de mis libros permanentemente. Bueno, ahí para redondear Con ese la paréntesis. mujer, con la mujer llega la mejor de todas las virtudes del hombre, la desobediencia. Sí, eso ahí queda mencionado en la columna, ¿no? Exactamente, lo recuerdo exactamente. Y yo digo, y a veces digo, qué tonto fue Adán en no haber aceptado inicialmente a Lilith. Y Lilith no le hizo caso y Lilith sí dijo, yo me voy. Entonces le pusieron una más buena persona que fue Eva. Pero yo digo que todas las mujeres debieran ser como Lilith.
Sí. Bueno, y ahorita hablemos de Aquel verano indio, ¿no? Esta novela que precisamente esta semana recibiste la noticia de que se va Exactamente. a publicar. Y yo estuve leyendo el fragmento autorizado, sí, porque como todavía no ha salido el libro, pero el fragmento autorizado por la editorial, y me cautivó porque me hizo recordar lo que Fernando Savater dijo en su libro La aventura de pensar. Y de hecho, pues Ujú. Fernando Sabater, quien avaló, quien dio ese empujón y esa recomendación y le gustó esa novela de Madrid y yo para que entrara en la editorial Planeta, ¿no? Cautivó a este gran Es- escritor. Y recordé este fragmento de La aventura de pensar de Fernando Sabater cuando leí este fragmento de Aquel verano indio, porque Sabater lo que dice allí en este fragmento es que la literatura es rápida, ¿sí? Es ligera, pero por sí sola no debe ser pues como el camino. Y la filosofía a veces es como buscando argumentos y responder y preguntas y se vuelve un poquito como densa. Entonces él dice que debe haber una combinación entre literatura y filosofía, aquellas preguntas de vida y respuestas que siempre el ser humano estamos buscando. Y para decirlo textualmente, para hacerte la pregunta en cuanto a aquel verano indio que vi reflejado esto que dice Fernando Sabater en su libro, él dice, la filosofía suele ser aburrida, de expresión reiterativa, porque tiene que mostrar todos los argumentos y los pasos que se siguen. La literatura, en cambio, es más rápida y elíptica, pero a veces carece de temas verdaderamente duraderos. Cuando se combinan ambas cosas, los temas de la filosofía que son duraderos y que siguen conmoviendo e interesando a lo largo de los siglos, con la forma de la literatura, se producen esas grandes obras que son formalmente literarias y en su contenido filosóficas, como las obras de Shakespeare como El Quijote. Y eso vi yo en este fragmento de Aquel verano indio, ¿no? Esa conversación entre Virgilio, entre Víctor, Virgilio un veterano que está aconsejando a Víctor, el que quiere estar con su grabadora y la quiere estrenar allí con él, y Virgilio rememora a la negra, ¿sí? A su hijo Simón, si mal no recuerdo el Sí, nombre, exactamente. y uno ve no solamente literatura, no solamente entretenimiento, sino ve algo filosófico de fondo, o sea, de amor, de sexo, de vida de pareja, de matrimonio, el significado de la muerte, etcétera. Y también un poco de historia, porque aquel verano indio tiene como, digamos que uno de los contextos históricos que tiene la Revolución Cubana. Aquel verano indio es una novela que, digamos, tiene un capítulo aparte, que es otra novela, y es el capítulo de la publicación, porque es una novela que de un momento a otro, a ver, ¿cómo decirte esto, Rigo? Esta novela tuvo una mención de un premio muy reconocido a nivel de publicaciones y de casas editoriales, tuvo la mención del jurado. Y yo pensé que inmediatamente, bueno, la novela se iba a publicar y todo eso, y no, y la novela cayó en un limbo y este limbo fue que no la publicaban ni la dejaban publicar hasta que, bueno, hasta que logré sacarla de ahí y la buena noticia sí es que normalmente dentro de este año, a más tardar en unos pocos meses, esta novela se publicará. Tiene una estructura muy compleja, es una estructura que se está denominada como una estructura de muñeca rusa. Cada vez va saliendo una historia y una historia. Pero retomando tu pregunta, sí, uno puede enseñar de muchas formas, tal cual como lo dice Fernando Sabatero. Yo pienso que uno puede enseñar de muchas formas y una de esas formas, verdaderamente, digamos, como en un momento dado, a nivel de parábola o a nivel de literatura, bajando todos esos aspectos de filosofía, llevándolos a un punto de narrativa para que sean más agradables para muchas personas y para lectores. Digamos que Verano Indio es como lo que se conoce en Francia, lectura de metro, que uno la puede leer en cualquier lugar, aunque haya mucho ruido, mucha bulla, pero que uno se va a concentrar fácilmente. No es como leer a Benedicto, que uno necesita estar con Benedicto. Bueno, pues esperaremos que pueda estar en la publicación cuanto antes, porque pues me dejó intrigado con esta parte de Virgilio, de Víctor, la negra, Simón y toda esta historia que hay allí de fondo.
Los aspectos, por ejemplo, que te puedo adelantar que tiene aquel verano indio es que aquel verano indio tiene, la historia comienza, verdaderamente todas las historias que están en esta novela comienzan en 1919 con el eclipse con un eclipse de sol. Gracias a ese eclipse se confirmó que la teoría de la relatividad era cierta. Entonces ahí comienza esta novela, verdaderamente. Luego hay un escenario que es una emisora de salsa en Nueva York. Está indiscutiblemente, está Einstein, luego está la Revolución Cubana y tiene mucha música. Tiene, obviamente, transcurre dentro de una emisora de salsa, no es la salsa uno de los géneros que yo escucho, pero sí me parecía como el escenario ideal para ambientar esta novela. Bueno, Andrés, agradecerte por habernos acompañado hoy en Rigorífico de Poesía. Con mucho gusto. Muchas preguntas, muchas respuestas, novelas por leer. Cada vez la lista se va incrementando en todo este camino de poder conocer al ser humano, como decía Ernesto Sábato, que es la función de la literatura, conocer esto que es el ser humano. Y te agradezco por haber aceptado esta invitación y no sé si tienes algunas palabras que quieras adicionar o de Yo lo sí contrario quisiera, yo sí quisiera despedir a las personas preguntar, de tu... yo sí quisiera preguntarle a Rigoberto cómo un abogado resulta tan aficionado a la literatura que se ve que es una pasión y incluso a construir este canal de entrevistas muy agradable. ¿Por qué? Cambiamos un poco ya el rol al final. ¿Por qué llegas a este punto de hacer entrevistas y muy bien preparadas? Porque me di cuenta a lo largo de toda la semana, muy bien preparadas. Gracias, Andrés. Sí, básicamente pues la historia ya la he comentado en otras tertulias, tal vez en la primera que les invito a que puedan ir y verla con un Ay, que mira. amigo argentino. Fue la primera tertulia que tuvimos en Rigorífico Poesía. Yo a los 16, 17 años en el colegio, también era malo, ¿sí? En el colegio las matemáticas y demás, y materias y perdidas y todo, hasta perdí un año. Pero a los Ah, 16, no, 17 yo no te digo cuántos perdí yo. un profesor de educación física, ¿sí? Uno pensaría que fuera un profesor de filosofía, sociología, historia, pero no, un profesor de educación física. Digo, como Rigo, le recomiendo este libro y fue El Código Da Vinci, ¿sí? Dan Brown, que me parece un escritor genial porque lo mantiene a uno en la trama, allí en sus historias aprende uno de arte, pintura, historia, geografía y lo mantiene a uno allí pues conectado. Y allí empezó mi conexión con con la literatura y yo creo que la principal razón es poder conocer el ser humano y lo que puede sonar cliché, pero es la realidad. No nos conformamos con la única vida que tenemos. Queremos ser otros, queremos experimentar otros y una de las maneras es en la literatura. Un día ser bombero, otro día ser el padre, otro día ser el asesino, otro día ser el salvador y experimentar las emociones y los sentimientos que nos da la literatura para conocernos un poquito más. Así cada vez aumenten más las preguntas y las respuestas disminuyan, ¿no? La literatura le sirve a un abogado. Sí, de hecho, pues siempre uno, Gabo, estudió una parte de derecho, muchos escritores, Alejandro Dumas, Juan Sí, Gabriel Vázquez, en el caso de nosotros aquí en Colombia, sí, paradójicamente, Gabriel es, sí, paradójicamente me llama la atención que se fue a la Sorbona a estudiar su doctorado en literatura latinoamericana, ¿no? Cuando debería ser al contrario, uno pensaría como que se vengan aquí a Latinoamérica, al boom latinoamericano, a estudiar lo que es la literatura. Y bueno, se combina perfectamente y precisamente una de las tertulias que comentaste allí en Rigorífico de Poesía era con Alberto Páez, es sí. abogado y su tesis de maestría en literatura precisamente habla sobre la importancia de la literatura en el derecho a la hora de los litigios, a la hora de argumentar, a la hora de exponer el caso ante el juez. Muy relevante, yo vi esa conversación y sí, muy relevante porque verdaderamente sí, un abogado que tenga verdadero conocimiento del lenguaje, yo pienso que puede estar diciendo mentiras, pero si las dice bien dichas, bueno, todos los abogados. No, bro, Excepto tu hermana y yo. puede ser. Yo quiero recomendarte, hablábamos hace un rato de San Agustín. Este libro también es genial. No sé
si se consigue en Colombia. ¿Lo has leído por casualidad? ¿Cómo se llama? Porque aquí yo lo veo al revés, el título. Ah, La Edad de la Penumbra. No, 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 no. ¿De quién es? ¿De San Agustín? La edad, O- no, La Edad de la Penumbra es de Catherine Nixey y es un libro que muestra todo, muestra definitivamente todo lo que, cómo cuando el Imperio Romano institucionalizó la religión como la religión del imperio, cómo verdaderamente destruyeron templos y obras de arte, que es muy interesante, de todas formas es muy interesante, pero volvemos a lo mismo. Yo no estoy hablando de religión, yo hablo desde mi punto de vista, yo hablo desde mi creencia personal, no de la religión. Bueno, y otra manera de responder por qué la literatura, Andrés, es en Los Miserables de Víctor Hugo. Recomiendo esta novela de Víctor Hugo que analiza al ser humano en diferentes facetas, una manera excepcional. Jean Valjean, como se pronuncia, me perdonará, a duras penas pronuncio mi idioma. Tuve el privilegio, la oportunidad de estar en la Casa Museo de Víctor Hugo, allí en París, estar Yo en no la este, conozco, yo no la ¿no? conozco, Queda cerquita, no. relativamente cerquita a la plaza donde está lo de Gabo, que le colocaron su plaquita y demás, una plaza que inauguraron allá Ah, o que le colocaron su nombre, válido, relativamente creo, no me equivoco. Y entrar allí sí. a esta casa, tener un significado diferente para quienes amamos el arte, para quienes hemos leído una obra, de lo contrario para alguien que infortunadamente no haya entrado en el arte o haya leído estas historias, pues será un museo como cualquier otro en cualquier ciudad del mundo y ha Sí, sido una de las experiencias gratificantes que he tenido. sí, sí. Yo digo que de pronto con los escritores que más me he identificado en su forma de ver París al comienzo ha sido con Hemingway, con Ernest Hemingway. Y es este aspecto cuando Hemingway decía, en su época para él decía, viví París con mucha felicidad y sin un franco en el bolsillo. Y yo recuerdo las épocas de estudiante, sin un euro en el bolsillo, pero me la pasé genial también. Y de hecho, hablando de Hemingway, leí de él en algún momento ¿cómo es? El pez y ¿cómo es que se llama el libro? El pez y no sé qué, ¿cómo es el libro bien conocido de, donde Ah, el viejo y el mar. eso, el viejo y el mar, el pez, bueno, ese es uno de los Sí, protagonistas sí, ahí. que pesca el gran pez que lo tiene que atar al bote y se lo van comiendo los... Sí, exactamente, sí, Y una sí, anécdota di con Hemingway es que empecé este año con Adiós a las armas y estaba muy ilusionado, sí. Y yo siempre califico los libros y demás y lo leí pues de 1 a 5 lo que uno, sí, dentro de mi ignorancia como lector, pero tengo derecho a ello. total. Y, y yo no, pero ¿qué pasó aquí? O sea, siempre he escuchado este libro, pero bueno, cada cual tendrá su subjetividad para los libros. Y para acabar de rematar, empecé a leer Voces de Chernóbil de Premio Nobel de Literatura reciente, es Svetlana, el apellido todo raro porque es de Bielorrusia. Y justo Sí, allí uno de los personajes dice como mi autor favorito es Hemingway y mi libro favorito es Adiós a las armas. O sea, no es un personaje de ficción, es una persona que ella entrevista allí por todo esto de Chernobyl. Entonces me llamó la atención. para, para los gustos los colores, Rigoberto, es así. Volvemos de pronto al comienzo de la entrevista. Hay personas que se pueden sentir identificadas con lo que escribe Ricardo Silva y no se pueden sentir identificadas con lo que escribe Mauricio Vargas, Andrés Candela, X o Y columnista. Es así para los gustos, los colores, y esa es la diversidad que lamentablemente tenemos que aprender a respetar, porque es que hoy en día todo el mundo quiere imponer, nadie quiere opinar, todo el mundo quiere es imponer lo que yo pienso y la forma como yo la pienso, porque verdaderamente es así como se debe hacer, y ese no es el camino para ninguna sociedad. Bueno, Andrés, nos queda 1 minuto y medio para que se corte la comunicación y agradecerte por esta tertulia, a las personas que nos acompañaron y doy paso para que si quieres adicionar algo o si no, despedirte de las personas. Muchas No, yo gracias. creo que, yo creo que no, yo creo que ya es justo con todas las personas que nos acompañaron, que las vamos a seguir aburriendo. Que nos Sí, aguantaron. exactamente, exactamente. No, y agradecerles por habernos acompañado y la verdad que me encantó, me encantó. Yo digo, ya para terminar, en este punto, en este tiempo que queda,
muy sorprendido, Rigoberto, te lo digo desde el punto de vista como periodista, la preparación de todo tu trabajo a lo largo de esta semana. Muy interesante porque muy profesional, porque lo estás haciendo desde el punto pasional y muy bien hecho. Muchas gracias por tu invitación y muchas gracias a todas las personas que vieron la entrevista. Muchas gracias. Un abrazo, Andrés. Estamos en contacto. Chao para todos. Lo mismo, que estés bien, Rigoberto. Un saludo para todos.